Grabar. Muy bien, nos quedamos en la clase pasada, ¿no es cierto? Viendo pues los principios de contabilidad, ¿no? Nos quedamos en el de venga. Ahora vamos a ver la objetividad. El principio de la objetividad, ¿no? A ver, dice, las operaciones económicas deben reconocerse en los libros contables, libres de intereses particulares. ¿Qué implica la objetividad? Implica pues reconocer las operaciones lo más cercanas a la realidad, ¿no? De ese momento. No encubrir, no ocultar hechos que favorezcan a ningún interés. Cristina Sivana, Solís Sivana Cristina. Ya está. Listo. Entonces, acá es importante, ¿no? A ver, vamos a ver. Las operaciones económicas que, ¿no? que las hacen, a ver, las registra la empresa, vamos a marcar importante, deben reconocerse en los libros contables, en los registros contables, libre de intereses particulares. Ya está, libre de intereses particulares. Vanessa Álvarez Castilla. Álvarez Castilla, Vanessa. Ya. Ahora, ¿qué implica la objetividad? La objetividad implica reconocer las operaciones lo más cercanas a la realidad, ¿no es cierto? Muy bien, les comento, jóvenes, ¿no? A ver, no encubrir o ocultar hechos por favorecer algún interés. Normalmente, ¿no es cierto? A ver, tenemos, hay dos tipos de llevado de contabilidad. Hay una, las empresas, por ejemplo, sobre todo las empresas pequeñas, llevan dos contabilidades, ¿no? O sea, prácticamente, a ver, mm, es lo que se llama llevar casi doble contabilidad, ¿no? La contabilidad, por ejemplo, es contable y la contabilidad tributaria, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay normas tributarias, ¿no es cierto?, en las cuales, por ejemplo, no se aceptan algunos gastos tributariamente, ¿no? A ver, entonces, ¿qué pasa? Eh, por no hacer pues doble trabajo, las MIPES, básicamente lo que hacen es mm, registrar tributariamente, ¿no? En los libros contables. ¿Listo? Que no está impedido por la ley, ¿eh? ¿Listo? Pero ¿qué pasa? Que contablemente pues no es lo mismo. Miren, y le voy a decir por qué. Miren, como le estaba diciendo, hay gastos que tributariamente no son deducibles, ¿ah? No son deducibles. ¿Listo? Por ejemplo, hay una norma, ¿no? Donde dice, a ver, cuando uno compra con boletas de venta, y es una empresa, por más chiquita que sea, pero tiene una personalidad jurídica como empresa, ¿no? Esas compras con boleta de venta, ¿no es cierto?, no son deducibles para el gasto, ¿eh? No son deducibles para el gasto de la empresa. ¿Listo? A menos, a ver, si yo, por ejemplo, a ver, soy una empresa, por ejemplo, a ver, vamos a ver, a licor, ¿no? Que se dedica, por ejemplo, o a ver, J. Morán Distribuciones, que se dedica, por ejemplo, J. Morán Distribuciones, es una distribuidora, ¿no es cierto?, grande, a nivel sur, que se dedica, por ejemplo, a la comercialización de productos de pan llevar, pues, arroz, azúcar, leche, Winder, Barrientos, Miranda. Vamos a anotar a los compañeros. Barrientos, Wilmer, Miranda. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Alicor, por ejemplo, vamos a ver, Petit también tiene sus vehículos de distribución, ¿no? Y va al grifo, ¿no es cierto?, dice hacer una boleta de venta. Esa boleta de venta no tiene sustento para gasto. Como es una empresa y una razón jurídica, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa norma, ¿no es cierto?, tiene que pedir pues factura. ¿Listo? Ya está. Pero ya se ha dado el gasto, pues ya pidieron boleta, muchachos, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, hay otros dos, Wilder, Barrientos, mira. Ya está. Ya pidieron boleta, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A ver, ahí el dilema, ¿no? A ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? A ver, ¿la registro o no la registro? Contablemente se tiene que registrar, ¿no es cierto? Porque es un gasto que se ha dado por la empresa, ¿no? Si no lo registramos contablemente, rompemos con este principio de objetividad, porque es un hecho que, ¿no es cierto?, que ha ocurrido realmente, ¿no es cierto? ¿Listo? Y si no lo hago, estoy favoreciendo, por ejemplo, al fisco, ¿no? Aparte de eso, que la información para efectos de análisis no me sirve, ¿no?
Ese es un ejemplo. Otro ejemplo de objetividad. ¿Cuándo se aplica el principio de objetividad? ¿Ah? No hay interés ni para un lado ni para el otro lado. Las transacciones, las operaciones económicas de la empresa deben ser lo más, ¿no es cierto?, equilibradas posible, ni para un lado ni para el otro lado, ¿de acuerdo? Sin ningún interés en particular. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Donde se aplica el principio de objetividad. A ver, en el registro de operaciones económicas, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver. En la aplicación, por ejemplo, de lo que es cuando nosotros, por ejemplo, tenemos ingresos, ¿no es cierto? Y básicamente deducimos nuestros gastos, ¿listo? No podemos incrementar gastos adicionales para efectos de poder, cuando, por ejemplo, introducimos gastos para efectos de bajar la utilidad, ¿no es cierto? Ahí ya estamos rompiendo la objetividad. ¿Por qué? Porque al bajar gastos que básicamente no los ha realizado la empresa, por ejemplo, ¿no es cierto? Pedimos facturas de más gastos para que la empresa baje la utilidad, ¿no es cierto? Eso implica que, por ejemplo, voy a pagar menos impuestos porque voy a tener una utilidad menor. Estoy rompiendo con ese principio de objetividad, ¿no? ¿Listo? Al ingresar esos gastos que no pertenecen, ¿no es cierto? Que puedo pedir comprobantes, pero que en realidad no ha sido parte de la operación económica de la empresa. Bajo la utilidad, ¿no es cierto? Favorezco a la empresa, perjudico al Estado porque es menos impuesto y perjudico a los trabajadores por efecto de la participación de utilidades, ¿no es cierto? No solamente a los trabajadores, ¿eh? También, por ejemplo, en la distribución de los socios, pero a veces no se dan cuenta de eso, pues, ¿no es cierto? Los socios a veces, a ver, apoyan por ejemplo, ahí es compra de, cuando compro facturas, estoy, en otros términos, ¿no es cierto? Estoy, rompiendo ese principio de objetividad, ¿no? Ese PSGA. ¿Por qué? Porque básicamente estoy beneficiando a la empresa y perjudicando a otros intereses, ¿no es cierto? Cuando tiene que ser así como la justicia, ¿no? ¿Listo? Ni para uno ni para otro, tiene que ser equilibrado, ¿no es cierto? ¿Listo? El reconocimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué se da en nuestra realidad? ¿No? Realidad, contexto actual, que son sinónimos, se da mucho esos casos, ¿no? ¿No es cierto? Bastante, bastante. Entonces, normalmente a nivel de más, yo diría que más en las micro que en las grandes empresas, ¿eh? Más en las micro que en las grandes empresas, ¿no? José Jos Fernando. A ver, vamos a hablar a don José Fernando. Ya está. Muy bien, entonces ese es el principio. La empresa tiene que trabajar en forma Profesor, equilibrada. buenas tardes. Buenas tardes, José. Tiene que registrar sus operaciones económicas de manera equilibrada, sin ningún interés particular, ni para uno ni para el otro, ¿no es cierto? Objetivamente. ¿Listo? Objetivamente. Muy bien. ¿Listo? Ya hemos dado esos ejemplos también. Ahora vámonos a otro principio. El principio de realización nos indica, toda transacción o hecho económico conlleva un registro contable. ¿Listo? Una obligación o un derecho. La extinción de estos, o sea, de la obligación y el derecho, ya no son con Nancy. Nancy. La extinción de estos, por ejemplo, la obligación y el derecho, implica el reconocimiento o realización de un ingreso o reconocimiento del gasto. Por ejemplo, un anticipo otorga un servicio, ¿no es cierto? Un anticipo otorgado por un servicio. Un anticipo ya sabemos que es un adelanto, ¿no? Un anticipo, un adelanto otorga por un servicio implica el reconocimiento o registro contable de un derecho. ¿Listo? Hasta que el servicio se preste. Luego que se preste por el proveedor, la empresa deberá reconocer un gasto o un costo. Es decir, que se ha realizado la operación. Llamo caso a Nancy. Muy bien. Realización. Cuando me dice toda transacción,
¿no es cierto? ¿Qué me indica este principio cuando se realice toda transacción, toda operación, ¿no? O hecho económico, ya está, o hecho económico, conlleva un registro contable. Se tiene que registrar, pues, ¿no? Toda transacción o hecho económico tiene que registrarse contablemente. Por eso acá tenemos registro contable. Y una transacción o una operación me origina una obligación o un derecho. Siempre me va a originar o una obligación o un derecho, ¿no? Y ahí no sale, ¿no? Una obligación o un derecho. ¿Cuándo me genera una obligación? Por ejemplo, a ver, a ver, cuando por ejemplo compramos, ¿no? ¿No está? Compramos, hacemos una compra, me nace una obligación, ¿no? Nos hacemos un préstamo en entidades financieras, me nace una obligación, ¿no es cierto? ¿Listo? A ver, ¿cuánto me genera un derecho? ¿No? Parece un derecho de cobro cuando vendemos, ¿no es cierto? ¿Listo? Cuando vendemos, me origina un derecho de cobro, ¿no? Una 12, una 16, por decir, ¿no? Ahora, ¿cuándo se elimina o se extingue la obligación y el derecho? Acá está, entra el principio, ahí entra el principio de realización. Implica, el principio de realización es esto, implica el reconocimiento o realización del ingreso, gasto, costo. Cuando se ejecuta, muchachos. ¿Listo? Es decir, por ejemplo, ¿cuándo entra el principio de realización? Actuar, ¿no? Si nosotros vendemos en el momento en que cobramos. ¿Listo? Hay una fecha, por ejemplo, de emisión de la factura y hay una fecha de pago de la factura, ¿no? A ver, puede ser la misma fecha, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, tenemos el principio del devengado, ¿no? Que es el tema de registro, el principio de registro, registrar las operaciones contables, que coincide con la misma en el mismo día con el principio de realización. Es decir, he cobrado esa factura, ¿no? ¿Listo? Estamos reconociendo el ingreso. Por ejemplo, en el caso de los ingresos, ¿no? En el caso de los gastos o costos, ¿no? A ver, ¿cuándo se aplica el principio de realización? Cuando reconocemos el gasto. ¿Y cuando reconocemos el gasto? Primero lo provisionamos, ¿no? Principio del devengado, ¿no es cierto? Es el principio del registro contable de la operación. Y principio de realización es cuando pagamos ese gasto y ese costo, ¿no es cierto? Cuando pagamos ese gasto y ese costo, ¿no es cierto? Ahí aplicamos, estamos reconociendo el gasto o el costo. Esto tiene dos momentos. Ahora, igual, a ver, normalmente lo podemos identificar con la fecha de emisión y la fecha de cancelación, ¿no? ¿De acuerdo? Cancelación de la deuda. Entonces, o puede ser que la fecha, por ejemplo, de emisión y cancelación sea la misma. Es el mismo día, pero hay dos momentos siempre y sobre eso tiene que figurar. Es por eso que nos da doble asiento, ¿no? A ver, el primero del registro, que es el principio del devengado, y el segundo del reconocimiento, que es del pago, del cobro, aplicando el principio de realización, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando otorgamos un adelanto otorgado por un servicio, a ver, por ejemplo, le damos un adelanto por un servicio, digamos, legal, ¿no? A un abogado, implica el reconocimiento o registro contable de un derecho, ¿no es cierto? A ver, un anticipo otorgado por un implica el reconocimiento o registro de un derecho hasta que el servicio se preste. ¿Listo? Listo. Una vez que se preste el servicio, ¿no es cierto? Por el proveedor, ¿listo? Por el proveedor, en este caso por el abogado, la empresa deberá reconocerlo como gasto o costo, ¿de acuerdo? Como gasto o costo. Es decir, eso significa cuando hay ese reconocimiento, ¿ah? Indica que se ha realizado la operación, ¿no? ¿Listo? Se ha realizado, se ha terminado la operación, se ha extinguido la operación, ¿de acuerdo? Eso nos implica el principio de realización. Muy bien, vamos al siguiente. Vamos a ver, prudencia. Cuando se conoce un hecho económico, pero no lo podemos medir con fiabilidad, ¿no? Debemos regirnos por este principio. ¿Qué me indica este principio? En ese sentido, debemos buscar los mecanismos o técnicas para encontrar un valor lo más razonable posible acorde a la realidad económica en el mercado. Esta búsqueda implica prudencia.
sin ser entusiastas ni pesimistas, más bien buscar el punto más conservador, como dice el siguiente enunciado, contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado, ¿no es cierto? Entonces, eso nos implica el principio de prudencia, ¿no? A ver, cuando se conoce un hecho económico, ¿no es cierto? A este hecho económico, que es una operación, hecho económico también son operaciones, no le podemos medir, no lo podemos, y no lo podemos medir con fiabilidad, con certeza, ¿no es cierto? Con certeza, ¿listo? Debemos regirnos con el principio de prudencia, nos regimos con este principio, ¿no? Por este principio de prudencia. Ya está. En ese sentido, debemos buscar los mecanismos o técnicas para hallar un valor razonable, ¿no? A ver, buscar los mecanismos y técnicas para hallar un valor razonable, ¿no es cierto?, con la realidad del mercado. Listo, eso es importante. Esta búsqueda implica prudencia, sin ser entusiastas ni pesimistas, más bien buscar un punto más conservador, ¿no es cierto? Conservar la calma desde el punto de vista contable. Ni entusiastas ni pesimistas, ¿no? Prudencia. Pues prudencia también implica esto, ¿no? No ser entusiastas ni pesimistas, sino tener un criterio conservador. No entusiasmarnos, ¿no? A ver, como dice el entusiasmo, contabilizar, acá cuando hacemos esto, por ejemplo, Vita Villafuerte, o sea, a ver, vamos a meterlo. Ya está. Cuando aplicamos el principio de prudencia, contabilizamos las pérdidas cuando se conocen, ¿eh? Y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Por ejemplo, miren, esto también acá vamos a poner. A ver, acá, clicando esto, vamos a sacar un ejemplo. Contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. A ver, por ejemplo, yo puedo tener, a ver, ¿cuándo contabilizamos los gastos y los costos en la empresa? Conforme se vayan dando en operación, ¿no es cierto? Las voy contabilizando, ni antes ni después, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, voy contabilizando los consumos de electricidad, ¿no es cierto?, de acuerdo a cómo vaya haciendo el consumo en forma mensual, ¿no? Por ejemplo, es un gasto. Cuando reconocemos las ganancias, solamente cuando las vendemos, ¿eh? Ni promesas de venta, ¿no es cierto? Eh, a ver, o estimaciones de venta, solamente cuando se produce la venta, ¿no? Ahí estamos aplicando. Pero también se puede dar el principio de prudencia en lo siguiente, mire. A veces la empresa este, puede tener juicios a favor y juicios en contra. De hecho, puede tener juicios a favor o juicios en contra. ¿No es cierto? Cuando tiene problemas, contingencias, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Imagínense, vamos a empezar por los ingresos, ¿eh? A ver, yo contraté, por ejemplo, Gloria contrató comercialmente con Cementos Yura, por ejemplo, ¿no? Y Cementos Yura hicieron un contrato, ¿no? Donde Gloria le iba a abastecer, por ejemplo, de leche en tarro para sus trabajadores durante un año, ¿no? Muy bien, entonces se tiene... Y en una de las cláusulas del contrato, de ese contrato indicaba, por ejemplo, para romper el contrato, ¿no es cierto?, entre Leche Gloria y Cementos Yura, por esa venta de leches evaporadas, ¿no?, para los trabajadores, que se iba a realizar durante el año. Acuérdense que, por ejemplo, hay algunos trabajadores que necesitan pues leche, como Leche Gloria, una especie de terapia, ¿no?, para efectos de bajar la contaminación que puedan tener, que les produce el trabajo operativo. Bueno, entonces, que Leche Gloria está viniendo todos los meses, ¿no es cierto? Y llega un momento en que Cementos Yura, por ejemplo, dice, voy a liquidar el contrato, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace Gloria? Gloria demanda pues a Cementos Yura, ¿por qué? Porque Cementos Yura ha incumplido el contrato y para llegar a la resolución del contrato, de acuerdo a una cláusula que hay dentro del contrato, ambas partes tienen que estar de acuerdo, no es solamente por una, ¿no? Entonces la cuestión es, en ese momento, ¿no?, se van a juicio, ¿listo? ¿No?
Gloria lo enjuicia fue por efecto de la venta no realizada y por supuesto por la pérdida que ha tenido, por una cierta cantidad, ¿no? Eso, cuando Gloria gane el juicio, ¿no es cierto? No se sabe si va a ganar o va a perder, ¿no es cierto? ¿Listo? No puede valorizarlo, pues. No puede valorizar esa pérdida todavía, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo va a reconocer el ingreso, por ejemplo, Gloria? Cuando el juez dictamine a su favor, ¿no es cierto? Ahí estamos aplicando el principio de prudencia. ¿Por qué? Miren, ¿no? Porque primero, no sabe si el juez va a actuar a favor o en contra, ¿no? O parte a favor y parte en contra, ¿no es cierto? Entonces, hay esa duda, ¿listo? Esa duda. Y segundo, que básicamente tiene que volver a valorizar pues, esas cajas, ¿no es cierto?, de leche que representan las mercaderías comprometidas a la fecha de dictamen del juez, porque básicamente tiene que ser a valor de mercado, ¿no? A valor actual. Puede ser que cuando se hizo el contrato fijaron un precio, ¿no es cierto? Pero ese precio tiene que ir aumentando de acuerdo, ¿no es cierto?, a la realidad económica, ¿no es cierto?, al precio de mercado. ¿Listo? Ahí aplicamos el principio de prudencia. No se puede registrar eso, ¿no? Es ingreso. ¿Por qué? Porque no es fiable, ¿no? Entonces, tenemos que tener prudencia. Puede darse como no, ¿no? Caso contrario. En el caso, por ejemplo, de los gastos, ¿no? Igual, a ver, la empresa tiene otra vez, a través de los problemas que puede tener. Tiene juicios. Tiene un juicio laboral. ¿Listo? A ver, un trabajador la está demandando a la empresa, ¿listo? Por un despido arbitrario, ¿no? ¿Listo? Entonces, todo eso, ese proceso se sigue, pues, ¿no es cierto?, en el juzgado laboral, lo determina, ¿no es cierto?, un juez especializado en lo que es laboral, pero mientras esté el proceso, ¿no es cierto?, ese es un probable gasto, ¿no es cierto?, es algo que probablemente la empresa tiene que pagar, pero tampoco lo puedo contabilizar, ¿no es cierto?, en forma inmediata, porque tengo que ser prudente, no sé cuánto voy a pagar. En el momento que el juez determine, ¿no es cierto?, en el momento en que el juez determine, ahí tengo que pagarlo, ¿de acuerdo? Tengo que reconocer el gasto, ¿listo? A ver, por el principio de prudencia. Entonces, ¿cómo tengo que buscar, pues, cierto? A ver, el valor razonable, ¿no? ¿Cómo encuentro el valor razonable? Quien me va a colocar el valor razonable, por ejemplo, no va a determinar es el juez, ¿no es cierto? A través de sus peritos, ¿no? Por ejemplo. ¿Listo? Entonces tenemos que ser prudentes. Contabilizar las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Esa es prudencia. Eso es lo que nos indica, ¿no?, los principios contables. En este caso, prudencia. Uniformidad. ¿Qué es uniformidad? Implica el reconocimiento de las operaciones, respetando el método usado en las operaciones similares, ¿no es cierto?, en el cual debe guardar relación con los principios, políticas, normas y leyes adoptados. No podemos cambiar la forma de reconocer una operación económica, salvo que exista una norma que lo permita. En este sentido, se debe informar en los estados financieros las nuevas políticas y normas adoptadas con la finalidad de que los usuarios puedan conocer los cambios en las políticas o leyes aplicadas. Entonces, ¿qué me dice uniformidad? A ver, implica el reconocimiento de las operaciones. ¿Listo? Ya está. Primero, ¿cómo voy a reconocer las operaciones? A ver, respetando, respetando el método usado en las operaciones similares, ¿no? Es decir, por ejemplo, a ver, cuando nosotros utilizamos o hacemos la depreciación, hay muchos tipos de depreciación, ¿no es cierto, muchachos? Por ejemplo, hay depreciación lineal, el método saldo creciente, doble decreciente, ¿no es cierto? Dentro del lineal tenemos el método del porcentual, ¿no es cierto?, de las unidades producidas, ¿no es cierto?, después de kilómetros recorridos, etcétera, ¿no? Tengo un montón de métodos de depreciación. Entonces, ¿qué me dice el principio de uniformidad? Muy bien, tengo que usar un solo método. La empresa tiene que escoger, por ejemplo, en depreciación, un solo método. Y ese método tiene que ser usado de periodo a periodo. ¿Listo? De periodo a periodo.
¿Listo? ¿Para qué? Para cumplir con este principio de uniformidad. El hecho, por ejemplo, de reconocer o aplicar un solo método de depreciación, esa es una política contable, ¿no? ¿Listo? Cuando la empresa, a ver, decide, por ejemplo, usar un método de depreciación, ¿no es cierto? Un método de depreciación de la gama de métodos de depreciación que existe, esa es una política contable. Y esa política contable tiene que ser uniforme en el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Ahora, y debe guardarte relación con los principios de contabilidad y normas y leyes aceptables. ¿Listo? Acá está. No podemos cambiar el método, acá dice, ¿no? Que hemos elegido, ¿no? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, no podemos cambiar el método. Primero vamos a ver esto. No podemos cambiar la forma de conocer operaciones económicas, ¿no? De la licencia operativa. Billing, ¿ya? No podemos cambiar la forma de conocer una operación económica, ¿listo? Salvo que existan normas que lo permitan, ¿listo? Hay normas que lo permiten, ¿no? Sí, pero si no lo permite, por ejemplo, en el caso de la depreciación, yo puedo cambiar el método de la depreciación, ¿no? ¿Listo? A ver, yo puedo empezar con una depreciación tributaria, ¿no? Por ejemplo. A ver, sacar el porcentaje de lo que tributariamente me indican que es, que debo depreciar. ¿Listo? Pero, mmm, ¿puedo cambiar esa depreciación tributaria por una depreciación contable? Sí, ¿no? Porque es mucho más afín, mucho más correcta. La ley me lo permite. ¿Listo? Y las normas contables también me lo permiten. Pero todo sea por buscar. ¿Ah? Ambas se juntan, la norma tributaria en este caso y la norma contable. Buscar una mejor, ¿no es cierto? Un mejor registro, ¿no es cierto?, de la depreciación de mis activos. ¿Listo? Por buscar un registro más confiable, más real, ¿cierto?, de mi método de depreciación de mis activos, ¿no? Si no puedo solamente cuando las normas y las leyes lo permiten. En este sentido, debe informar que los estados financieros, las nuevas políticas y normas adoptadas con la finalidad de que los usuarios puedan conocer los cambios en las políticas o las leyes aplicadas, ¿no? Se deberá informar, en este sentido, cuando haya ese cambio, se debe informar en los estados financieros el cambio que hemos aplicado. Por ejemplo, vuelvo a repetir en el ejemplo, ¿no? Si yo cambio el método de depreciación, que es una política, es una norma, una nueva norma adoptada, ¿no?, por la empresa, para efectos de la elaboración de sus estados financieros, tengo que ponerle una nota contable, ¿no? Una nota explicativa, es decir, a ver, en una nota a los estados financieros, el cambio y el por qué se ha cambiado, ¿no? ¿De acuerdo? En el cambio, por ejemplo, de depreciación tributaria en base a los porcentajes, o una depreciación lineal contable, basada, por ejemplo, en unidades producidas, ¿no? Y el por qué ha sido el cambio, ¿de acuerdo? Que generalmente, como nos indico, ese cambio tiene que ser en relación, ¿no es cierto?, a la mejor información y a la mejor, a la mejor toma de información, ¿no es cierto?, de la depreciación de los activos de la empresa, ¿no? Que sea mucho más confiable, mucho más real. Es el principio de uniformidad, ¿no? Primero, continuidad. Si yo elijo algo, todos los meses, todos los años tengo que estar trabajando bajo esa línea. ¿Lo puedo cambiar? Sí, siempre y cuando me lo permitan las normas, ¿no es cierto? ¿No? Eso. Y si lo cambio, ¿no es cierto?, tengo que informar, ¿no es cierto?, sobre ese cambio que he realizado, ¿no es cierto?, a través de una nota a los estados financieros y el por qué lo he realizado, ¿no? O por qué lo ha realizado la empresa. Muy bien, vamos a la siguiente. A ver, seguimos con los principios. A ver, acá. Materialidad o importancia relativa. ¿Y qué es materialidad o importancia relativa? En la contabilidad debe primar el sentido práctico y flexible para el reconocimiento de ciertas operaciones, ya que pueden existir diferentes transacciones económicas que enfrenten en conflicto para su reconocimiento en la contabilidad, ¿no?
En este sentido, debemos evaluar la importancia o materialidad que representa la operación de la compañía, de la empresa. Es decir, si su reconocimiento de algún modo puede representar una distorsión significativa en los estados financieros, de no ser así, debemos optar por reconocer la operación con sentido práctico, sin ambigüedades. Por ejemplo, tengo una factura de 50 soles y observo que el RUF está mal digitado, ¿no? Pero la operación es válida. No es necesario que tramite la corrección del documento, simplemente lo registraré como debió ser. A ver, ese es un principio de materialidad. Ahí estamos utilizando el principio de materialidad. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a analizar. Materialidad de importancia relativa. En la contabilidad de primar el sentido práctico, ¿cierto? Y flexible. Tenemos que ser prácticos y flexibles. ¿Listo? Muy bien. Para reconocimiento de ciertas operaciones, ¿no? Ya que no puede existir diferencias entre transacciones económicas que encuentren en conflicto para su reconocimiento en la contabilidad. O sea, tenemos que aplicar acá, por ejemplo, también es parte, ¿no? La materialidad o importancia relativa también nos origina una política contable, ¿no? Por ejemplo, miren, a ver, en el caso, por ejemplo, de las materialidad, a ver, tengo que ver, por ejemplo, tengo que ser, por ejemplo, lo más práctico y flexible. Flexible dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, una calculadora para una empresa grande como, por ejemplo, a ver, Petro Perú. A ver, no es un, ¿no es cierto? No representa un activo, ¿no? Lo puedo considerar como gasto, por el principio de materialidad. ¿Listo? No puedo considerar como gasto, desde el principio de materialidad o importancia relativa. Porque, ¿por qué? Porque comparo la totalidad que puede tener Petroperú, ¿no es cierto? En el caso de sus activos, son millones. Y una calculadora que me cuesta, por ejemplo, 50 soles, con 70 soles, 80 soles, no es material. Entonces lo puedo contabilizar como gasto. ¿De acuerdo? O al conjunto de calculadoras, ¿no? ¿Listo? O un conjunto de máquinas de calculadora, la puedo contabilizar también en conjunto, ¿no es cierto? No una por una, sino en bloque. Y lo puedo poner como gasto, porque no es material, no tiene importancia relativa. En ese momento somos prácticos y somos flexibles, ¿no? Otra, a ver, vamos a ver. Lo mismo, lo que no pasa en una empresa muy chica, ¿no? En una empresa muy chica, ¿no es cierto? Por ejemplo, la calculadora, por ejemplo, es un activo, ¿no? Porque 50 o 70 soles es algo material para la empresa, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien. A ver, otra. A ver, otro ejemplo. Vamos a ver, uno más grande, ¿ah? Ustedes hay, a ver, las planchas de geomembrana, ¿no? ¿Ustedes conocen las planchas de geomembrana? A ver, vamos a ver. ¿Se acuerdan? ¿Alguien conoce las planchas de geomembrana, muchachos? A ver, vamos a ver. Vamos, María Cristina Solís, ¿me escuchas, hija? María Cristina Solís. María Cristina Solís, ¿estás o no estás, María Cristina Solís? A ver, no está. Vanessa, a ver, amor justo, a ver, ¿estás, hija? Sí, profesor. Muy bien, amor. ¿Conoce las planchas de geomembrana? Las planchas de... Geomembrana. No es ¿cómo se llama? ¿No es el negro que es o es otro? Mm, Como... claro, son ¿O será planchas, otro? son planchas así como Jeves, ¿no? Gruesos, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. Ya está. Que se usan para hacer, por ejemplo, pozos, ¿no? Ajá. Pozos porque, por ejemplo, esas planchas de geomembrana, cuando ahí, por ejemplo, se puede acumular agua, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya está. Es Por ejemplo, grueso también, ¿no? claro, es muy grueso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las planchas de geomembrana, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Miren, normalmente, ¿dónde empezaron a usarse estas planchas de geomembrana? En los pozos de oxidación. Ahí empezó el asunto, ¿no? En los pozos de oxidación de las mineras, ¿no? Las mineras usan esas planchas de geomembrana, ¿ve? Para
sus pozos de oxidación, es donde, por ejemplo, ¿no es cierto?, concentran el mineral, lo lavan el mineral, ¿no? Con todos los químicos. Entonces, como es un pozo y las planchas de comer son muy gruesas, ¿no es cierto? Son gruesas y me sirven, por ejemplo, para almacenar, ¿no es cierto?, sin derrame, sin riesgo de derrame, ¿no? Muy bien, entonces, ahí empezaron eso, ¿no? Ya había una discusión, muchachos, ¿no? Decían, esas planchas de geomembrana no tienen vida eterna, ¿listo? Es, por ejemplo, porque básicamente esas planchas, por ejemplo, cuando hacían los pozos de oxidación, ¿no es cierto?, se iban consumiendo en el tiempo, ¿no? Se iban consumiendo, pues, en el tiempo, se iban gastando en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, tenían que ser reemplazadas continuamente. Entonces, a ver, ahí hubo una discusión, ¿no?, entre las empresas mineras, y dijeron, contable, desde el punto de vista contable, ¿no? A ver, nosotros, por ejemplo, ¿cómo consideramos esas planchas de membrana? ¿Las consideramos como activo o las consideramos como gasto? ¿No? Esa era la discusión entre ellos. ¿Por qué? Porque continuamente las cambiaban, ¿no es cierto? Entonces, ahí intervino el valor, la materialidad, la importancia relativa, ¿no? Entonces, aplicaron ese principio, ¿no? Se concentraron en el principio de materialidad e importancia relativa. ¿Por qué? A ver, como todos los meses cambiamos, ¿no es cierto? Y empezaron el valor de cada plancha de geomembrana que ellos consumían, ¿no